Muchas gracias. Bueno, yo soy Mauricio, para quien no me conozca, trabajo con el doctor Ubaldo y el doctor Israel Becerra Durán. Él está en CIMAT, en Guanajuato, tenemos una codirección. Y bueno, pues para iniciar la presentación daré una breve introducción a lo que es la realidad virtual, cómo funciona. Y pues bueno, actualmente en los últimos años la realidad virtual ha sido muy importante en diversas áreas. La más importante obviamente pues, es el entretenimiento, ya que pues, lo utilizamos más que nada para jugar videojuegos o ver películas, pero sin embargo también tiene otros usos, por ejemplo en sectores como en la salud, en la educación, en el arte, en la arquitectura. Por ejemplo, se han podido hacer reconstrucciones de arquitecturas antiguas en las que tú puedes explorar estos edificios o diferentes tipos de museos. Uno de los componentes más importantes para un sistema VR es el rastreo de movimiento, ya que los usuarios esperan que sus movimientos se vean correctamente reflejados en el ambiente virtual. También en algunas universidades en algunas universidades donde está la carrera de medicina, por ejemplo, utilizan modelos del cuerpo humano donde los estudiantes pueden simular ciertas operaciones. Y en el mundo de los videojuegos, pues los usuarios esperamos que los movimientos que hacemos con nuestras manos y las rotaciones con nuestra cabeza se vean correctamente reflejados en este ambiente. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de rastreo del movimiento de los cascos? Principalmente se utilizan dos tipos de sensores. Uno son los sensores propioceptivos y otros son los sensores exteroceptivos. Los propioceptivos son aquellos sensores que no necesitan información del ambiente que nos rodea para empezar a recolectar información. Por ejemplo, los acelerómetros o giroscopios. Estos sensores funcionan independientemente de donde tú estés. Si estás en una habitación con poca luz, si hay mucha luz, si estás en el exterior, si estás adentro de una habitación cerrada, no importa. Conforme tú los uses, ellos van recolectando información. Sin embargo, los exteroceptivos son todo lo contrario. Estos sensores sí necesitan información de nuestro ambiente que nos rodea. Un ejemplo serían las cámaras. Si estamos en una habitación a oscuras, sin luz, las cámaras no detectan nada. Si estamos en una habitación donde todo está muy iluminado, no hay contrastes de colores, las cámaras no detectarían patrones que podrían reconocer. Entonces, este es un ejemplo de unos sensores exteroceptivos. Estos tipos de sensores tienen sus propias ventajas y desventajas. Los sensores propioceptivos, como los acelerómetros, son muy fáciles de implementar, son muy pequeños, o sea, los puedes poner a cualquier sistema que tú quieras rastrear y van a funcionar. Y también son precisos en periodos de tiempo cortos. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos sensores van acumulando error, ya que no son perfectos, no existe un acelerómetro perfecto. Los sensores exteroceptivos, pues, son lo contrario, ellos no acumulan error, pero no son tan fáciles de usar. Para utilizarlos se ocupan emplear algoritmos complejos y aparte se necesita que el entorno cumpla ciertas condiciones, lo cual hace que aumente la complejidad de nuestro sistema. Por ejemplo, anteriormente existía un casco llamado HTC Vive. Este casco de realidad virtual necesitaba que el usuario colocara dos faros estratégicamente colocados en la habitación y estos faros tendrían que siempre estar viendo los movimientos del usuario. A partir de estos faros ya se podía rastrear sus movimientos. Sin embargo, pues esto hacía que el sistema no fuera portátil. Si te cambiabas de habitación, tenías que llevarte los faros, buscar dónde conectarlos, y pues hacía el sistema más complicado. Ahora, algo importante de investigación es un error llamado error de deriva. Como les mencioné, los sensores propioceptivos no son perfectos. Si nosotros tratamos de estimar ya sea la orientación, la velocidad o la posición a partir de sensores propioceptivos, lo que se hace usualmente es integrar estas mediciones. Por ejemplo, si queremos obtener la orientación, la teoría nos dice que tenemos que integrar con respecto al tiempo las lecturas del giroscopio. Sin embargo, como les mencioné, pues las lecturas no son perfectas, tienen cierto error. Cuando nosotros hacemos esta integración respecto al tiempo, hacemos que el error se vaya acumulando linealmente con el tiempo. Lo mismo pasa cuando tratamos de obtener la velocidad a partir de las medidas de un acelerómetro. El error hace que el error crece linealmente con el tiempo. Esto empeora cuando tratamos de obtener la posición, ya que para obtener la posición tenemos que hacer una doble integración, haciendo que el error crezca cuadráticamente con el tiempo. Para ver esto hicimos un pequeño experimento donde le colocamos el casco de realidad virtual a una persona y esta persona caminaba sobre un cuadrado y almacenábamos su aceleración. Al hacer una doble integración de la aceleración, en teoría tendríamos que reconstruir la posición. Sin embargo, lo que se obtiene es esto, que pues para nada es un cuadrado. Y esto es debido a este error de deriva que crece cuadráticamente con el tiempo. Entonces,
Los cascos utilizan estos sensores propioceptivos para estimar la posición, pero ¿cómo le hacen para corregir el error? Pues lo que hacen es utilizar sensores exteroceptivos. Las primeras versiones del casco Oculus Rift tenían estos dos faros. Estos dos faros los tenías que poner en una posición donde siempre te estuvieran rastreando, y con la ayuda de estos sensores exteroceptivos se reducía el error de deriva. Las nuevas versiones de los cascos también utilizan sensores exteroceptivos, pero ya no son tan batallosos para usar como esos faros. Ahora se utilizan cámaras que están colocados dentro del casco. Esto hace que el sistema sea un poco más portátil, ya que pues, se puede cambiar fácilmente de una habitación a otra sin necesidad de andar moviendo los faros que se utilizaban anteriormente. Y entonces ahora, ¿cómo utilizan estas cámaras para reducir el error de deriva? Lo que hacen es solucionar un problema llamado SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Lo que hacen las cámaras es tomar fotografías del ambiente que nos rodea. Por ejemplo, aquí está la habitación en la que estamos. Después las cámaras toman una fotografía e identifican esos puntos verdes que se llaman landmarks o puntos característicos. Y lo que hacen es que conforme nosotros nos movemos, se van tomando diferentes fotografías, y a partir de estos puntos se va haciendo un mapa de nuestro entorno. Aquí, a grandes rasgos, es más o menos cómo funciona el algoritmo. Tenemos una imagen. En esta imagen se detecta un punto. Después nosotros nos desplazamos. Al desplazarnos se toma una nueva fotografía desde un nuevo ángulo, donde se vuelve a rastrear ese punto, el mismo punto del anterior, y al comparar ambas fotografías se puede determinar el desplazamiento que obtuvimos. Con este desplazamiento se puede corregir el error de deriva que generan los sensores propioceptivos. Sin embargo, pues eso tiene sus inconvenientes, y es que este algoritmo es muy costoso computacionalmente. Además, es muy susceptible a los cambios de iluminación en la habitación en la que estamos. Si hay una carencia de texturas, no se puede crear muy bien el mapa, y pues entre otras. Actualmente los cascos de realidad virtual ya son inalámbricos. Al ser inalámbricos, pues se tiene un consumo de batería, y por culpa de este algoritmo, el consumo de batería hace que se consuma muy rápido la batería. Y bueno, algo que me pasó a mí es que mientras estaba haciendo experimentos con los cascos, me pasó que de repente mi mano aparecía como 2 metros a la derecha en el mundo virtual, y pues estaba asustado porque no lo podía reparar. Reinicié la computadora, no funcionó, reinicié de fábrica el casco, no funcionó, y entonces dije, chinga, descompuse el casco que me prestó 6S. Y el problema era que tenía la ventana abierta y entraba mucha luz. Y con esta luz, como las cámaras no funcionan así como RGB, toman fotografías como desde otro tipo de espectro de visión, la luz interfería completamente con las cámaras y no podía reconstruir el mapa. Nada más cerrar la ventana y ya perfectamente funcionaba. Entonces, pues es algo como que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la ambiente tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer aquí? Lo que nosotros tratamos de hacer es eliminar el uso de los sensores exteroceptivos, hacer que el casco ya no dependa de las fotografías. Lo que proponemos entonces es utilizar una red neuronal que funcione únicamente con la aceleración del usuario, y a partir de esta aceleración tratar de obtener su desplazamiento. Y de esta manera ya nos evitaríamos el uso de sensores exteroceptivos, que en este caso, como yo estoy usando el casco Oculus Rift, son cámaras. Entonces, en resumen, es eliminar el uso de las cámaras y sustituirlo por una inteligencia artificial. Les voy a explicar un poquito a grandes rasgos cómo funciona el algoritmo que diseñamos. Nosotros tenemos aquí lecturas inerciales de la aceleración, tanto del eje X, Y y Z, en 3 dimensiones. Esta aceleración nosotros la estructuramos en ventanas. Tomamos una cierta cantidad de lecturas, por ejemplo 200, y creamos una ventana. Aquí vemos que esta ventana va desde la lectura número 1 hasta la lectura número 200. La siguiente ventana va de la lectura 10 a la 210, la siguiente de la 20 a la 220. Y para cada una de estas ventanas obtenemos el desplazamiento. Este desplazamiento es el que nos importa que la red vaya prediciendo. Entonces, estas ventanas de aceleración entran a la red neuronal. La red neuronal le predice un desplazamiento, lo comparamos mediante la función de pérdida MAI, o error absoluto medio, y así vamos haciendo que la red vaya dando unos desplazamientos más precisos. Una vez que tenemos el desplazamiento de la red, lo que hacemos es concatenarlo con esta ecuación. Estamos en una posición, a esta posición le sumamos el desplazamiento que me da la red, y así vamos concatenando la trayectoria del usuario. Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona el algoritmo. La arquitectura de la red que probé
Es algo simple, son dos capas convolucionales, de una capa Max Poly, y utilizo capas LSTM. Estas capas LSTM son una de las mejores que se pueden utilizar cuando trabajamos con series de tiempo. Y después de cada capa LSTM, le agregamos una capa Dropbox para quitar el sobreentrenamiento. Finalmente, todo eso entra a una capa densa y después se hace la estimación del desplazamiento. Ahora, uno de los problemas que teníamos es que para entrenar una red neuronal necesitamos una gran cantidad de datos. Y el problema es que no existía en Internet una base de datos con la información necesaria para resolver mi problema. ¿Qué era lo que necesitaba de esta base de datos? Que tuviera la aceleración extraída de un casco de realidad virtual y que también tuviera la posición real del usuario. Entonces, como no existía, procedimos a crear una. Para crearla, desarrollé 6 aplicaciones en Unity. Le poníamos el casco a una persona. Esta persona jugaba durante 5 minutos las aplicaciones y mientras las jugaba yo iba recolectando toda la información que necesitaba para solucionar mi problema. En resumen, se desarrollaron 6 aplicaciones donde los usuarios interactuaban y al mismo tiempo se iban guardando las lecturas. Guardé todo lo que era posible guardar en ese momento, que son el tiempo, la posición del usuario, su aceleración angular, su velocidad angular, la orientación y la velocidad. Sin embargo, para mí lo único importante era la aceleración y la posición. Pero por si en un futuro era necesario utilizar más datos, pues bueno, ya tenía todo eso guardado. Cada usuario participaba 5 minutos por cada aplicación. Los datos se capturaron a una tasa de muestreo de 80 Hz y en total se juntaron 7.5 horas de lecturas iniciales. Entonces, a partir de esta base de datos, con la metodología, ya pude entrenar la red neuronal. Utilicé diferentes experimentos. Uno de ellos era variar el tamaño de la ventana. Como les dije, seleccionábamos cierta cantidad de lecturas iniciales para crear las ventanas. En el ejemplo que les mostré eran 200, pero probamos con 50, con 100, 150, 200 o 250. Las imágenes de arriba son el plano del suelo y el de aquí es la altura del usuario, solo que la gráfica está un poco volteada. Utilice la gráfica volteada a 90 grados y esa sería la altura del usuario. De los resultados que vimos es que tanto una ventana pequeña de 50 o una de 250 nos daba buenos resultados, pero la que mejor nos ayudó en la altura del usuario era la ventana de 150. Este eje de la altura del usuario es muy importante porque en los papers que vimos, por alguna razón, todas las metodologías anteriores fallaban mucho en este eje que era la predicción de la altura de los usuarios. Entonces, en nuestros resultados, lo que vimos es que esta ventana de 150 tenía muy buenos resultados en ese eje. Después, otro experimento que hicimos fue hacer la red un poco más robusta. En lugar de utilizar 2 capas LSTM, hice otra agregando 4 capas LSTM. Y lo que encontramos es que esta red que utilizaba más capas daba mejores resultados. El error se redujo por la mitad. Pasamos de 0.24 a 0.12 del error absoluto medio. Otro de los experimentos que hicimos fue comparar 2 tipos de redes. Una red que llamamos generalizada, que es una red capaz de predecir la posición de todas las aplicaciones que desarrollé, y otra es la red especializada, la llamé especializada porque esta red se especializa únicamente en una aplicación. Por ejemplo, para esta fila de la aplicación 1, esta red especializada únicamente sabe predecir movimientos de la aplicación número 1. Si le pongo aplicaciones del momento número 2, no las predice para nada bien. Entonces, si comparamos la generalizada con la especializada, tiene que mejor la especializada. Sin embargo, en la aplicación 2 le fue mejor la red generalizada. Y si sacamos el promedio de todos, vemos que la red generalizada tiene un menor error que la red que se especializa en cada una de las aplicaciones, en cada una de las diferentes aplicaciones. La ventaja de esto es que esta red generalizada pues es capaz de predecir movimientos de todas las aplicaciones. Fue entrenada con los archivos de las 6 aplicaciones y de esta manera fue capaz de predecir tanto movimientos de la aplicación número 1 como de la 2, de la 5 hasta de la 6. Aquí tenemos una comparación entre una red que fue entrenada únicamente con datos de la aplicación número 2, vemos cómo le va, un poco mal, y acá la generalizada que fue entrenada con datos de todas las aplicaciones. Y pues una de las conclusiones de esto es que como esta red generalizada fue entrenada con muchísimos más datos, pues fue capaz de generalizar mejor los movimientos de las diferentes aplicaciones. Bueno, esto fue una breve explicación muy rápida. De estos resultados publicamos un artículo en la
en la revista Virtual Reality, entonces ya está aceptado y publicado. Y después pasamos al siguiente punto del trabajo. Las gráficas que les mostré anteriormente eran nada más 30 segundos de predicción de trayectoria. Sin embargo, si nosotros graficamos los 5 minutos completos que tenemos de la trayectoria del usuario, vemos este comportamiento que, bueno, aquí prácticamente en la imagen de la izquierda no se ve para nada la trayectoria que sigue el usuario. Aquí a la derecha tengo únicamente la representación del eje X. En azul tenemos la posición real del usuario y en naranja la predicción de mi red neuronal. Como vemos, al inicio como que empieza un poco bien, ya después la predicción comienza a tener un poco de deriva hacia arriba, después comienza a bajar hacia abajo. Y aquí nos preguntamos nosotros si existiría como que algún algoritmo que me ayudaría a ajustar mejor la estimación de mi red al grano, a la gráfica azul. Es aquí cuando entra al juego un algoritmo llamado PWT. Este algoritmo, Empirical Wavelet Transform, lo que hace es una señal que tengamos, nos ayuda a descomponerlo en diferentes modos. Aquí a la izquierda está el proceso de cómo funciona, pero es más fácil verlo en un ejemplo. Aquí tenemos una señal dada por esta función, 10t más 2 veces coseno de 8 pi más el coseno de 40 pi. Aquí en la izquierda tenemos la gráfica original, que es esta función, y aquí a la derecha tenemos 3 modos en los que puedes compuesta esta señal usando este algoritmo de WT. Si vemos el primer modo, es una línea recta, y si vemos la escala, llega hasta el 10, que pues, curiosamente significa esta función que tenemos aquí, y este. El segundo modo, que viene dado por esta función que es un coseno, si vemos la amplitud, va desde menos 2 a 2, igual a esta pequeña función que tenemos aquí, y si vemos la frecuencia, vemos que es igual a esta 8 pi. El tercer modo correspondería a esta otra función, el coseno de 40 pi. En resumen, si nosotros sumamos estos 3 modos, reconstruimos la señal original. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este algoritmo? Este algoritmo nos ayuda a descomponer una función en sus diferentes frecuencias. Entonces dijimos, ¿qué pasa si aplicamos este algoritmo a la señal que les mostré anteriormente? La señal que les mostré es esta señal naranja. Al aplicar el algoritmo EWT y descomponerlo en 4 modos, este vendría siendo el modo 0, el modo 1, el modo 3 y el modo 4. Pero aquí lo único que nos importa es el modo 0. Si vemos este comportamiento, es similar al que tenemos aquí en la deriva, de cómo la red sube y vuelve a bajar. Entonces, hay que tomar esta señal anaranjada y hay que restarle este modo 0. Vamos a eliminarle esta deriva, este comportamiento que tiene. Y lo que tenemos es que logramos pasar de esta señal a esta otra, la cual se ajusta de muchísimo mejor manera, como se puede ver aquí en la imagen. Entonces dijimos, wow, pues eso fue un buen ajuste a la señal. ¿Qué pasa si se lo hacemos a los 3 ejes? Al eje X, Y, Z, pues pasamos de esta imagen que tenemos acá arriba a esta otra imagen que tenemos acá abajo, la cual pues es muchísimo mejor esta que tenemos acá abajo. El MAI se redujo a veces inclusive más que esta. Entonces, esto fue algo que nos llamó mucho la atención y nos preguntamos si este algoritmo EWT también me ayudaría a reducir el error de todos los trabajos que se han publicado anteriormente antes del mío, porque los trabajos anteriores pues, también tenían cierta deriva con el paso del tiempo y dijimos, ¿será que podemos solucionar esos problemas que tenían los papers anteriores? Entonces, para hacerlo, replicamos diferentes métodos. Tenemos diferentes métodos que hacen un procedimiento similar al mío, es decir, tratando de tener una posición a partir de datos inerciales utilizando redes neuronales. Tenemos el método de Seize Photometry, que es muy similar al mío. Recibe la red neuronal la aceleración y predice desplazamientos. Tenemos el método llamado IONET, este es un poco diferente porque esta parte de predecir desplazamientos también predice una orientación. El de Ronin lo que hace es convertir la aceleración a velocidad y con una red neuronal, y ya después la velocidad hace una integración normal para pasar a la posición. Y BRIO es mi propio método. Cada uno de estos métodos los entrenamos con diferentes datasets, el dataset Oxio, Euro, RIDI, Ronin y mi propia base de datos. Aquí tengo alguna información sobre los datasets que utilizamos. El nombre del dataset, la tasa de muestreo que fue recolectada. Como pueden ver, la mía fue la que tiene menor tasa de producción de datos. Esto es por unas limitaciones que teníamos con el casco VR. El dispositivo donde salieron los datos, que son un celular, un dron, otro celular y un headset, en mi caso de virtual. Y lo importante aquí es el marco de referencia de Link.
es decir, las lecturas de aceleración. Para todos los datasets venían desde un marco de referencia local, a excepción del mío. En mi dataset yo tomé las lecturas de aceleración desde un marco de referencia global. Y el ground truth en el que fueron recolectados los datos de los datasets, todos son desde un marco de referencia global, incluso el mío, el entorno en el que fueron recolectados y su formato. Y pues la característica importante de todos estos datasets es que tenían la información necesaria para resolver el problema de odometría, que es convertir la aceleración a una posición. Entonces, agarramos todos los métodos, los entrenamos con todos los datasets y obtuvimos muchos resultados. Aquí solo les voy a mostrar unos. Por ejemplo, el método de 6 Odometry con el dataset de Oxford. Este fue el resultado original al entrenar el método tal cual lo presentan los autores en el paper. Después utilizamos el algoritmo EWT para encontrar este modo cero, caracterizar esta deriva por un aumento, y al restarla lo que tenemos es esto, que mejora los resultados. Igual acá tenemos el método de Running con el dataset DRD, que es el mío. Este es el resultado original, según sigue el mismo procedimiento que explican los autores. Este sería el modo cero que detectamos a esta señal. Al restarlo, obtenemos esta, lo cual pues vuelve a mejorar los resultados. Aquí tengo un resumen de los diferentes métodos con los diferentes datasets. Esto es antes de aplicar el algoritmo EWT. Son los resultados originales tal cual los autores mencionan en sus papers. Y acá tenemos los resultados después de aplicar el algoritmo EWT, es decir, después de eliminar el modo cero. En verde tenemos los experimentos donde se redujo el error, y en blanco donde no se pudo reducir el error. Aquí notamos algo curioso, y es que con el dataset de Oxford, sin importar el método que utilicemos, siempre reducimos el error con el algoritmo EWT. Pero con el dataset de Euro, que es el que viene desde un dron, aquí el algoritmo EWT no funcionó para ningún método. Entonces aquí como que dijimos, a veces sí funciona, pero a veces no. Tenemos que averiguar por qué. Y ya en los demás, pues en el Ronin funcionan estos dos métodos bien, acá no. En mi dataset, con estos dos métodos, funciona de maravilla el algoritmo EWT. Más adelante les voy a explicar en la discusión cómo fue que encontramos cuándo sí utilizar el algoritmo EWT y cuándo no. Pero antes de eso, algo que hay que notar aquí son estos cuadros rojos. Estos cuadros rojos significa que no es posible implementar esta base de datos con estos métodos debido a las especificaciones del método. El método nos dice, para utilizar este método, el método nos pide utilizar tanto lecturas del LIMU como de posición locales, pero pues este dataset vienen desde marcos globales. Entonces aquí se abre una nueva línea que es trabajar desde el marco de referencia global. Y aquí se lo voy a explicar. Aquí tengo a la izquierda los datasets y a la derecha los métodos. Los métodos me piden trabajar a fuerzas con un marco de referencia local, tanto del LIMU como de la posición. Entonces, en este dataset, por ejemplo, tengo datos desde un marco de referencia global de la posición. Tengo que hacer esta transformación. Tengo que pasar desde una posición global a una posición local. Igual en el método de IONET, tengo que convertir los datos globales a locales. En Running me pide que tengo que tener datos del LIMU globales y datos de posición globales. Entonces, tengo que convertir los datos de Oxford, las lecturas del LIMU locales, las tengo que convertir a globales. Sin embargo, en estos dos puntos donde tengo mi base de datos global, no es posible hacer esa transformación. Entonces aquí me pregunté, ¿cómo le hago para que mi dataset pueda funcionar con estos dos métodos? Dije, voy a alternar un poco los métodos que ya existen, los voy a editar. Voy a hacerlos funcionar desde un marco de referencia global, lo cual implica meterme un poco ahí con las orientaciones, eliminar unas funciones de pérdida que utilizaban estos métodos para estimar la orientación, etc. El caso es que pues los modifiqué, ¿no? Eliminé ahí unas cuantas cosas para hacerlo funcionar con mi dataset, quedando así estos dos nuevos métodos. Ahora los métodos, en lugar de utilizar lecturas locales, utilizan lecturas globales. Y lo que obtuve es algo que también nos llamó mucho la atención. Pasamos de tener estas imágenes que teníamos a la izquierda, trabajando el método de referencia local, a estas que tenemos a la derecha, que son los mismos algoritmos, pero funcionando desde un método de referencia global. Entonces, pues, nos llamó bastante la atención
Lo que hicimos fue convertir únicamente lecturas locales a globales. Con esto nos evitamos que la red haga una estimación de la orientación, porque cuando trabajas desde un marco de referencia local, necesitas la orientación para voltear a ver el mundo real, digamos. En este caso ya no necesitas estimar la orientación, ya la posición está global, entonces más concaténala y ya tienes la posición global. Entonces, como que delegar esa tarea de la red neuronal a estimar la orientación le ayuda bastante pues, a tener una mejor estimación de la posición. Aquí tengo los métodos desde un marco de referencia local y acá los métodos desde un marco de referencia global. Y pues desde un marco de referencia global los resultados mejoran bastante. Entonces, de aquí sacamos como que dos conclusiones. Oye, el algoritmo EWT me ayuda a reducir el error de deriva después de hacer la estimación de la posición y además trabajar desde un marco de referencia global me ayuda a tener mejores resultados directamente de la red neuronal. Entonces, aquí se abre un poco la discusión. Como les mencioné anteriormente, vimos que el algoritmo EWT funcionaba para ciertos datasets, pero no para otros. Para encontrarle una respuesta a esto, lo que hicimos fue analizar los espectros de Fourier. Aquí a la izquierda tengo el espectro de Fourier de mi archivo ground, es decir, de la posición real del usuario. Tiene pues, este comportamiento, ¿no? Acá a la derecha tengo el espectro de Fourier de la predicción que me arrojó mi red neuronal. Algo que notamos de estos dos espectros es que a bajas frecuencias, aquí, por ejemplo, en la frecuencia 0, hay un pico de magnitud pues muy pequeño, más o menos llega como hasta 500. Pero en la predicción, en esa frecuencia 0, el pico llega casi hasta 2000. Entonces es como que una pequeña discrepancia que me dice que en las bajas frecuencias hay algo mal en mi predicción. Y esta baja frecuencia es el drift que hace que se genere con el tiempo, se puede caracterizar viendo estas frecuencias. Después de nosotros aplicar el algoritmo EWT a la predicción de la red, lo que tenemos es este espectro de Fourier. Después de eliminar el modo cero, hacemos que el pico de magnitud en las bajas frecuencias se reduzca drásticamente. Pasamos desde este pico que está hasta acá hasta este otro. Y si lo comparamos con el ground, son muy similares. Entonces, al graficarlos, pasamos de esto que tenemos a la izquierda a esto que tenemos a la derecha, usando el algoritmo de WT. Entonces, viendo estas bajas frecuencias, me da una idea de cuándo el algoritmo EWT me puede dar buenos resultados y cuándo no. Además de que algo que notamos es que este algoritmo EWT funciona bien para ciertos ejes, pero no para todos. Hay algunos ejes, por ejemplo el eje Z, que me puede dar malos resultados, pero en el eje X se puede dar muy buenos resultados. Entonces, haciendo este análisis por ejes, me puede decir cuándo sí y cuándo no utilizar el algoritmo EWT. Y otro es combinar ambas estrategias, ya que, como les mencioné, una es trabajar desde un marco de referencia global. Al convertir los lectores en un marco de referencia global me da muy buenos resultados. Y si a estos resultados le aplicamos el algoritmo EWT para eliminar esa deriva que se va generando, lo podemos solucionar mucho mejor. Entonces pasamos de esta gráfica de la izquierda a esta gráfica de la derecha, utilizando estas dos metodologías que encontramos. Entonces, a partir de estas dos metodologías, también publicamos un artículo que ya está publicado en la revista IEEE Sensors. Y las conclusiones de este trabajo es que se logró identificar que predecir la orientación genera deriva en la predicción de las redes. Al convertir nosotros desde un marco de referencia global, para predecir directamente desde ese marco, nos evitamos la talacha, que sería estimar la orientación. Y lo que encontramos fue que pues, esta orientación es la que nos genera la deriva en las redes. Los mejores resultados en ese trabajo, tenidos por la red generalizada con 4 capas LSTM, son de aproximadamente 15 centímetros de error después de 30 segundos. Y esto, la verdad, es algo que no se podría implementar en casos de realidad virtual, porque 15 centímetros de error después de 30 segundos, pues es un error bastante grande. Entonces, utilizando el caso, después de 30 segundos ya tu mano está muy desfocalizada con la real, pues no sería aplicable en casos reales. Entonces, es algo que tenemos que reducir. Se propusieron dos técnicas complementarias para reducir la deriva en la estimación de las trayectorias. Una pues, fue transformar
de referencia a uno global y otro utilizar el algoritmo de WT como postprocesamiento. También identificamos una relación directa entre las bajas frecuencias de Fourier con la presencia de la deriva. Se demostró que transformar un marco global mejora la precisión. Y pues lo bueno es que el método propuesto es flexible a diferentes arquitecturas de redes. Actualmente han salido un montón de arquitecturas que también funcionan con series de tiempo. Entonces se espera que utilizar mejores arquitecturas que me den una mejor estimación, poder tener todavía mejores resultados. Y de aquí también se abren futuras líneas de investigación. Por ejemplo, podríamos integrar el algoritmo EWT dentro del proceso de entrenamiento de la red. Si nosotros ya sabemos que esa componente siempre va a estar presente en la estimación, pues hay que diseñar a la red a eliminarla. Se podría hacer. También la otra sería diseñar funciones de pérdida espectrales que penalicen la presencia de deriva. Es decir, mientras estamos haciendo la estimación de la posición, detectar el espectro de Fourier de mi ground con la de la estimación y decir, pues si no se parecen, si veo que hay una discrepancia entre esta frecuencia cero, pues hay que comenzar, hay que cambiar los pesos. La otra sería el algoritmo EWT, ver qué información me dan los demás métodos, porque hasta ahorita lo único que he hecho es la trayectoria, la convierto en 4 modos, en el modo 0, 1, 2, 3, 4, elimino el 0 y ya. Pero el modo 1 no sabemos qué información me pueda dar. A lo mejor hay cierta información que me podría ayudar a reducir todavía el error, que es algo que tenemos que analizar. Y la otra es hacer una selección de ejes, ver en qué ejes sí conviene utilizar el algoritmo de WT y en cuáles no, lo cual me podría ayudar todavía a reducir más el error. Y otra implementación, que es en la que estamos trabajando actualmente, es utilizar un filtro complementario en términos de la deriva para hacer que esto funcione en tiempo real. La desventaja de esto es que el algoritmo de WT no funciona en tiempo real. Necesito primero hacer la estimación de la posición completa, los 5 minutos de posición, y después esos 5 minutos ya se los puedo meter al algoritmo de WT. Pero en tiempo real, conforme voy reconstruyendo la trayectoria, el algoritmo de WT no se puede utilizar. Entonces, para hacerlo en tiempo real, lo que estoy haciendo es un filtro complementario. Este filtro complementario lo que hace es que conforme va llegando una nueva lectura del acelerómetro, voy estimando una nueva posición. Y así en tiempo real llega una lectura, nueva posición, lectura, nueva posición. De esta manera ya podría tener en tiempo real el algoritmo prediciendo posiciones. Y finalmente, hacer un fine tuning a partir de un modelo entrenado con datos sintéticos, que es algo que no mencioné, pero también desarrollé una base de datos sintética, es decir, tengo una cantidad ilimitada de datos para entrenar redes neuronales. Esta base de datos sintética funciona, la diseñé para que me dé el mismo error que los sensores proprioceptivos que utiliza el casco Oculus Rift. Entonces son como que dos bases de datos muy similares. La diferencia es sintética, pero yo le añado ruido sintético para hacerlo realista. Y el experimento que planeo hacer aquí es entrenar un modelo con muchísimos datos, hacerlo muy grande, el modelo muy robusto, y después utilizar un fine tuning con los datos reales que yo tengo para hacer que mi red neuronal aprenda a predecir mejor las lecturas de un casco VR. Y algunas de las aplicaciones que podría tener esto, pues es usar la realidad virtual en sectores externos, que es un objetivo de la tesis, pero también la robótica móvil en interiores o entornos donde no hay GPS. Mi algoritmo prácticamente funciona únicamente con aceleración. La aceleración pues, se obtiene de un acelerómetro que hoy en día son muy baratos, muy pequeños, se los puedes poner absolutamente a cualquier cosa que quieras rastrear y con el algoritmo podrías obtener una posición. Aunque no sea en tiempo real, lo que podrías hacer es mandar, digamos, un robot a explorar, hacerlo volver, y una vez que vuelva, agarrar los datos, pues hacer el algoritmo y puedes rastrear por dónde se fue caminando el robot, hacer un mapa del ambiente, digamos. Y pues también los dispositivos portátiles ponemos de bajo costo, un teléfono celular que quiera rastrear la posición, fácilmente podrías tener acceso a él. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy buena charla y muy entretenida. Creo que alguien se haya dormido. Muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien de los que están aquí presentes? Mencionas que no se puede implementar tu algoritmo en tiempo real, dado uno que la LSTM es bastante tardado, más aparte del postprocesamiento que haces con este algoritmo de WT.
es lo que hace que se atrase, ¿no? Me hace mucho sentido el que quieras integrar, que la red neuronal haga lo que hace el algoritmo. Pero también me pongo a pensar sobre, hay otro tipo de celdas, además de la bidirectional de por sí esto es muy tardado, pero las LSTM tal cual, la lógica que hay detrás de esas celdas también es muy lenta. Hay otras celdas que por ejemplo, la GRU es basada en compuertas. Mi pregunta es, ¿hiciste experimentos relacionados a otro tipo de celdas que extraen estos features desde profundos? Sí, de hecho, hice muchísimas arquitecturas que encontraba, desde unas que no tenía fe, como la ResNet no tiene otras MobileNet, que son también para teléfonos celulares, Transformers también llegué a usar. Utilicé muchísimas arquitecturas y de todas las LSTM fueron las mejorcitas. Sí. Y también realmente las convolucionales también me dan buenos resultados, eran como las mejores, que hacían un top, la primera era la CTM y la segunda convolucionales, lo cual me sacó un poco de onda, convolucionales, pero funcionaban bastante bien para el. O sea, sí utilicé diferentes arquitecturas, las Transformers también, obviamente fue hace como un año que utilicé las Transformers, todavía no estaban las Super Transformers que están ahorita, y ahorita hay unas Transformers que ya se llaman Transformers LSTM, que es que tengo en mente utilizarlas, pero ahorita ando con el uso complementario. Pero sí, o sea, utilicé muchas arquitecturas, la LSTM fue la mejor, y hoy en día hay muchas más arquitecturas que tengo que probar. Entonces, ¿podrías decir que en el nicho se procura más este sentido de precisión antes que una eficiencia alta? Sí, sí, la precisión es lo que se busca hacer, que la posición del usuario sea lo más exacta posible. Entonces, ya con tu experticia en el tema, ¿qué tanto estimas en el tiempo pueda pasar para dejar de tener estas cámaras alrededor del casco? No sé, por ejemplo, Meta, dejar de tener estas cámaras alrededor para pasar a los sensores inerciales. ¿Qué tanto estimas que pueda tardarse? Con la tecnología, bueno, con las redes que hay ahorita, es que depende mucho de cuánto tiempo vas a tú rastrear el movimiento del usuario, porque la deriva no existe un acelerómetro ideal, o sea, y una red neuronal ideal que te reduzca el error, tampoco creo que sea posible llegar a una red con una precisión del 100%. Entonces, digamos, uno se pone el casco y lo usa durante 4 horas, no creo que sea muy posible utilizar nada más una red neuronal para reducir el error a la exactitud que tenemos ahorita con cámaras. Yo personalmente siento que es muy difícil, por no decir imposible, eliminar el uso de sensores estereoceptivos. Siento que a fuerzas vas a necesitar al menos una cámara. Pero la ventaja que puedes hacer es que en lugar de los cascos actuales utilizan 5 cámaras y cada cámara toma 60 fotografías por segundo. Yo siento que puedes hacer una reducción a eso. En lugar de utilizar 5, utiliza 2. En lugar de utilizar 60 fotografías por segundo, toma una fotografía por segundo. Esto haría que se reduzca el costo energético, no sé, podría ser mucho mejor. Entonces, no creo que sea posible eliminar el uso de sensores estereoceptivos por completo, pero sí podías limitar mucho su uso, reducirlo muchísimo, con la ayuda de la inteligencia. Entonces, siento que, no sé, en unos 2, 3 años van a sacar un nuevo Oculus que ya no va a tener tantas cámaras, ya no va a ser tan pesado, ya no va a ser tan, va a tener tanto consumo energético, y va a tener alguna IA por ahí que te ayude a tener un buen rastro de posición. Pero sinceramente no creo que eliminen por completo el uso de cámaras. Muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas. Una, cuando mencionaste la implementación del algoritmo RBT en tu estrategia de disminuir el error y demás, al principio explicaste que se dividiría en 3 capas, o en capas de los modos, mejor dicho, en dependencia de la señal que recibas y su decomposición. Sí. Y luego explicaste que cuando lo pudiste implementar en tu caso real, dado tus datos, te quedaste con el modo 0 y tenías 4 modos. Entonces, explicaste también que ese modo 0 es porque que mejor te daba la forma de la deriva, ¿verdad? Entonces, ¿solo por eso? ¿O tuviste en cuenta otra característica que te dijera el modo 0 por esta serie de características o solo porque era lo que nos daba la señal de la deriva? El modo 0, porque según el algoritmo, lo que te hace es el modo 0
es siempre la componente de menor frecuencia de tu señal. Del modo 1, la componente que tiene un poquito más de frecuencia. Del modo 2, la que tiene un poquito más de frecuencia. Y por definición, la deriva es la componente de más baja señal de tu señal. La componente, perdón, de más baja frecuencia. Entonces, el modo 0 en este caso siempre aplica hacer la deriva. A excepción de algunos datasets, que sería el dataset de Euroc. En Euroc, al ser un dron, uno pensaría como que los movimientos como que eran muy rápidos, pero no, aquí eran movimientos muy lentos, eran de muy bajísima frecuencia. Eran tan de baja frecuencia que el algoritmo de WT detectaba ese movimiento como la deriva, pero una deriva falsa. Y al eliminar ese modo 0, lo que hacía era eliminar el movimiento del dron. Entonces, por eso este algoritmo, este dataset de Euroc no funcionó con el método. Porque este algoritmo 0, este modo 0, no era la deriva, era el movimiento del dron que me lo eliminaba. Entonces, por eso también acá en trabajo futuro, era que este modo 0 no aplicaba tal vez siempre para todos los resultados. Podría ser el modo 1, que ya era la deriva del modo 2. Pero en otros datasets, por ejemplo, el de producción, aquí sí el movimiento es un poquito más rápidos, más humanos. Aquí sí la deriva siempre se puede caracterizar por ese modo 0. Y una pregunta, es decir, los cascos de realidad virtual pues lo van a usar personas, ¿no? Entonces, ¿es a contemplar o se puede contemplar un estudio donde puedas ver cómo el sistema se adapta a diferencias individuales de la percepción perceptiva de la persona que está utilizando el casco y que no solo sea por los datos generalizados que capturaste, que también se refiere a personas, pero evidentemente pues tenemos propiocepción diferente o una percepción de la propiocepción diferente cada uno. ¿Cómo se puede adaptar esto a algo más individual? Sí, por ejemplo, los datos que tenemos, digamos, lo que se me ocurre, todas eran personas mayores de 1,60. Entonces, de repente se lo pone un niño y un niño mide 1 metro y el casco jamás ha visto a personas de 1 metro, pues podría dar muy malos resultados. Entonces, sí es algo que estábamos pensando, qué tanta variedad de movimientos podemos hacer que la red sea capaz de generalizar. Entonces, para eso, pues la solución más obvia es tener muchísimos datos de muchísimas personas de diferentes alturas que se mueven a diferente velocidad, pero pues eso sería muy difícil de sacar ahorita para la investigación. Entonces, ahorita nos centramos prácticamente a personas, pues no nos metimos a esos puntos pues, de generalizar tantos datos, de tener diferentes movimientos. Siempre eran personas entre estatura entre 1,50 y 1,70 y los movimientos eran lentos, eran personas caminando. Porque si de repente en mi dataset, por ejemplo, no hay movimientos de gente corriendo. Si una persona se pone el casco y comienza a correr, probablemente el algoritmo no identifique muy bien su movimiento, porque es una velocidad muy rápida. Entonces, ahorita estamos como que restringidos a movimientos lentos, personas entre ese rango de estatura y así. Pero aquí en los datos sintéticos que generé, en un punto lo mencioné, generamos una base de datos sintética y algo que encontramos aquí es que si yo ajusto el ruido el ruido sintético que yo genero para hacer los movimientos realistas, digamos, me di cuenta de que puedo generar un montón de movimientos así rápidos, lentos, también el eje de la altura se puede modificar fácilmente. Entonces, con datos sintéticos sí podría hacer un experimento así como que mencionas, hacerlo con muchísimos datos, con muchísimas estructuras, diferentes tipos de movimientos, velocidades, y así se podría tener algo de eso, que no he hecho porque tomaría mucho tiempo entrenar algo así, pero se podría tener. ¿Alguien tiene una pregunta? En línea tenemos una pregunta. Pues gracias, Mauricio. Entonces vamos a leer tu constancia. Ya sabes que se te hará llegar de manera digital. Y dice así: el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia a Mauricio Jiménez, al máster en ciencia, eso va parte del nombre, Mauricio Jiménez Osorio, por impartir el seminario rastreo de la posición en cascos de realidad virtual utilizando sensores propioceptivos.
firmado por el doctor Pedro Gilberto López Mariscal, coordinador del posgrado en Ciencias de la Computación, a los 23 días de enero del 2026. Muchas gracias, Mauricio, por la... Muchas gracias.